De piel a piel con Miriam Raquel, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el asma. ¿Cómo mantener el asma bajo control? El asma es una enfermedad de las más frecuentes, de las enfermedades crónicas, es decir, que persisten en el tiempo, de las enfermedades más frecuentes en pediatría. Y a muchos padres no les gusta llamarlo por su nombre. No les gusta decir, mi niño tiene asma. No aceptan ese término y prefieren darle otro nombre. Toda vez que en la consulta pediátrica observamos cómo muchos niños acuden con cierta regularidad, cada vez que pillan, cada vez que cogen un virus, están en la consulta y esto nos enciende las alarmas, nos da la alerta de que esos niños no están siendo bien controlados. Y muchas veces esto requiere acudir a la urgencia hospitalaria, lo cual va en detrimento del niño, de su ambiente, de la escolaridad, aumenta el ausentismo escolar, predispone a la utilización de algunos medicamentos que, como ustedes saben, todos tienen efectos secundarios. Si bien los necesitamos utilizar, lo correcto sería que los padres evitaran que el niño llegara a presentar una crisis. Eso sin nombrar a aquellos padres, aquellos abuelitos, aquellos cuidadores que continúan exponiendo a los niños, a pesar de verlos con aquella agonía y aquella necesidad de aire, continúan exponiéndolo a contaminantes ambientales, y específicamente me refiero al humo del tabaco, ese humo de segunda y de tercera mano. Este día a día en nuestra consulta pediátrica es lo que me ha motivado a invitar al doctor Elías Cacice, toda vez que hace unos pocos días atrás lo escuché en un foro chat de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a la cual ambos continuamos perteneciendo, con una conferencia, con una intervención bastante práctica sobre lo que es el asma. Y por eso he querido que converse con nosotros, con ustedes, sobre aquellos detalles, aquellas cositas que debemos conocer, tanto ustedes como pacientes, como cuidadores, como padres, sobre el asma, cómo mantenerla bajo control. Elías Cacice es médico y pediatra egresado de la Universidad de los Andes en Mérida y neumólogo infantil del Hospital Luisa Cáceres de Arizmendi de la ciudad de Caracas en Venezuela. Pero actualmente se conecta desde Chile, donde reside y obviamente trabaja. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo los padres pueden saber que su niño está presentando realmente una crisis de asma? Primero, permíteme felicitarte por la muy buena introducción que se acaba de hacer y quisiera hacer una connotación de lo que significa asma como enfermedad de salud pública. Y eso que tú señalas es un elemento muy importante dentro de lo que significa ausentismo escolar. Hoy por hoy reconocemos que asma es una de las razones por las cuales los bebitos dejan de asistir al colegio con una frecuencia importantísima. Pero fíjate qué importante es también el problema como salud pública, que para los pacientes adultos es la razón fundamental por la cual se pierde fuerza laboral. Es decir, los días de ausentismo laboral y los días de ausentismo escolar fundamentalmente residen en el concepto de asma. Por eso es muy importante entender que asma es una enfermedad de salud pública. Ahora, ¿cuándo un padre y cuándo un médico fundamentalmente debe estar atento? Porque hay signos y síntomas que incrementan la probabilidad del diagnóstico de asma. Y la primera consideración que uno tiene que entender es la variabilidad de los signos y síntomas. Por ejemplo, no es lo mismo tener tos durante todo un mes de forma permanente, todos los días, a que el bebito se levanta con tos, se acuesta con tos, después se le quita la tos, después aparece la tos. Entonces, cuando los síntomas de su hijo tengan variabilidad en el tiempo, es un elemento muy importante para considerar el asma. Repito una vez más, cuando los pitos en el pechito, cuando la tos aparece en alguna circunstancia, luego se calma, luego se exacerba, luego se calma y luego se exacerba, es un elemento muy importante para que los padres y los médicos estemos atentos al diagnóstico de asma. No es casualidad
que los signos y síntomas del bebito con asma tienen variabilidad inclusive durante el día. Eso que las madres nos dicen, no podemos descansar en la noche. Eso es toser, toser, toser y toser. Basta que llegue el día y pareciera ser que ya se le quitó todo. Esa variabilidad entre el día y la noche, que se llama ritmo circadiano, es un elemento también muy importante para que los padres consideren, y el médico fundamentalmente también considere el diagnóstico de asma. Y luego, cuando los signos y síntomas de este niño aparecen bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, nuevamente, ¿cuántas madres no nos dicen a nosotros que su hijo no puede correr porque inmediatamente que monta la bicicleta, por ejemplo, comienza con tos? Si se ríe, comienza con tos. Si llora, comienza con tos. Entonces, cuando tiene signos y síntomas que varían en el tiempo y que aparecen bajo circunstancias muy específicas, es un elemento muy importante para que tanto los padres como los médicos consideremos la posibilidad de asma. Y a eso, si tú le sumas que hay variabilidad estacional, por ejemplo, bebito que se enferma más en invierno, se enferma más en primavera, en función de los alergenos a los cuales se puede exponer. Entonces, ahí está la clave para que los padres y los médicos consideremos la posibilidad de que efectivamente este niño tiene el diagnóstico de asma. Y es de muchísima ayuda para el médico general, para el médico de familia, para nosotros los pediatras que nos enfrentamos a una atención primaria en salud, en este caso en pediatría, que los padres estén conscientes de lo que significa hacer una prueba terapéutica, porque sobre todo en niños menores de 5 años, ese niño que no sabe soplar, que no sé, a veces no se sabe sacar los mocos, por supuesto, pero ese niño que no sabe soplar, que no sabe, que no está capacitado para entender y poder hacer una espirometría, entonces en ese niño no lo podemos llevar a hacer una prueba, pero nosotros como médicos sí podemos indicar el tratamiento, que eso lo quiero que lo comentes después, y hacer una prueba terapéutica. Y a medida que el niño vayamos viendo para lo que usted tiene que volver a la consulta, porque a veces damos la medicación y el paciente se pierde, los padres se van y no regresan. Como ven que mejoró, se desaparecen. Que son cosas bien importantes a rescatar y a decirles a nuestros padres en este momento. Entonces, una vez que más o menos sospechamos que el niño está presentando y cuáles serían esos antecedentes de importancia a tomar en cuenta, sobre todo que contribuyen a que el diagnóstico sea como que un poquitito más certero, ¿qué haríamos después? Ahora, fíjate, los padres tienen que entender una cosa muy importante. Es mucho mejor enfrentar el diagnóstico de asma que seguir subtratando a su hijo. En la medida en que estos episodios de manera recurrente se van estableciendo y nosotros no somos capaces de corregirlo, sería el equivalente a decir que como que los bronquios se van cicatrizando. Y en la medida en que los bronquios se van cicatrizando, van perdiendo función. Entonces, es importante entender, y fíjate que lo que tú acabas de señalar es un elemento que se utiliza de manera muy importante para hacer el diagnóstico de asma. La prueba terapéutica. Si un bebito con signos y síntomas altamente sugestivos de asma y tiene en su entorno la posibilidad de, por ejemplo, padres que son alérgicos, padres que son asmáticos, o el mismo niño ya tiene el diagnóstico previo de rinitis alérgica y tú le colocas un medicamento para el asma y este bebé se mejora de sus signos y síntomas, entonces tú estableces una relación entre la causa y el efecto. Es decir, eso que se denomina, y como tú bien acabas de señalar, prueba terapéutica. La prueba terapéutica, de alguna manera, reafirma de manera muy importante el diagnóstico de asma. Y sobre todo si después uno hace una prueba de reto. Es decir, si este bebé mejoró, por ejemplo, utilizando un esteroide inhalado, un corticoide inhalado, y usted demostró que él mejoró los signos y síntomas, y una vez que lo suspendió, los signos y síntomas volvieron a aparecer, definitivamente usted como que tiene cerrado el diagnóstico de que altamente probable el diagnóstico sea de asma. Ahora, por supuesto, para los niños más grandes, existe la posibilidad de poder demostrar cuán obstruidas están las vías aéreas. Porque recordemos que asma se va a caracterizar fundamentalmente porque hay un cierre de los bronquios. Y este cierre de los bronquios va a impedir la salida de aire. Recordemos que la inspiración, el movimiento para introducir el aire, es un movimiento activo. Por lo tanto, hay esfuerzo muscular. En cambio, la salida del aire es prácticamente una actividad pasiva, es por relajación de los músculos. Entonces, el paciente con asma
puede tener todavía mantenida, digamos, su capacidad para introducir el aire, pero va a tener muy comprometida la posibilidad de expulsar el aire. Y esa magnitud del cambio para poder expulsar el aire, nosotros lo podemos medir a través de la prueba que se llama espirometría. Entonces, la espirometría nos puede dar el valor de verdaderamente cuán obstruido puede estar este bebé. Lamentablemente, es una prueba que se necesita cooperación. Y para poder necesitar cooperación, necesita que de alguna manera la persona entienda las instrucciones para realizar la prueba. Y por eso que tú bien estabas señalando, el asma para el bebito menor de 5 años se hace en un saco totalmente distinto a lo que significa el estudio de, por ejemplo, los bebitos de mayor edad. Entonces, es importante entender que en el asma menor de 5 años, fundamentalmente el diagnóstico reside es en el interrogatorio, en las condiciones prevalentes de los padres, en los factores de exposición que tiene el niño y en la respuesta terapéutica. Y sobre todo considerar, y es muy importante que el médico considere que el diagnóstico de asma, sobre todo en los niños menores de 5 años, es un diagnóstico de exclusión. Es decir, cuando el médico está convencido y seguro que este paciente no tiene otra condición, no tiene ninguna otra condición, el diagnóstico muy importantemente sea asma. Y si nosotros no le damos el nombre correcto, no vamos a poder establecer el tratamiento correcto. De ahí la importancia de poder entender cuándo una persona potencialmente pudiera tener el diagnóstico de asma para entender cuál es el medicamento que necesita. Una cosa muy importante que yo quisiera que explicaras antes de que pasáramos al tratamiento y en ese apartado explicar cómo es la utilización de cada uno de los dispositivos, cuáles son los que deberíamos utilizar, cómo se hace el mantenimiento de esos equipos, aunque ya vengan de la farmacia preparados. Es importante recalcarle a las madres que, porque muchas llegan a la consulta y te dicen, doctora, pero es que no puede ser. Cada 15 días este niño se enferma. Y yo le digo, sí, cada 15 días ese niño va a coger un virus de los que estén circulando porque va a la guardería, porque va al colegio, porque lamentablemente, bueno, estamos en este mundo y pasa, aunque debería pasar un poquito menos. A algunos se les ha olvidado lo trágico y la tragedia que sufrimos con ocasión de la pandemia del COVID-19. Entonces, esas medidas de distanciamiento, esas medidas de higiene de las manos, esas medidas de la limpieza del moco y demás, pues no la llevan a cabalidad. Y sobre todo hay que entender que son niños. Entonces, cuando se les explica que sí, que el niño va a pillar el virus y el virus es el que va a hacer que ese bronquio, estando bien dilatado, comience a contraerse y que después de 2 o 3 días ya no está así delgadito, sino que la pared se engruesa y por eso hay que utilizar otros productos que tú no los vas a explicar. Las madres no logran entender cuál es el mecanismo o que el humo del tabaco, cuando lo llevaron a la casa de la abuela, y los invito a que vean un vídeo que hice sobre el humo del tabaco, que está colgado, invito a seguir, @depielapiel en una sola palabra en YouTube. Allí explicamos cómo el humo del tabaco de segunda y de tercera mano puede afectar de 1000 maneras la salud de su hijo, no solamente provocando un broncoespasmo. Entonces, ¿qué decirle a esas madres? Fíjate, lo primero es entender de que van a haber factores de riesgo y van a estar relacionados con la herencia. Y aquí me permite un segundito para hacer una acotación con respecto a las pruebas alérgicas. Las pruebas alérgicas que muchas madres nos sugieren que les hagamos a sus hijos no soportan el diagnóstico de asma. Lo que soportan probablemente es la relación de los signos y síntomas con un factor alérgico. Entonces uno pudiera decir, las características de tus signos y síntomas son alérgicos. ¿De acuerdo? Pero las pruebas alérgicas no sirven para el diagnóstico de asma. Sirven para identificar si los signos y síntomas que estamos relacionando tienen algo que ver con alergia. De lo contrario, las pruebas alérgicas no hacen el diagnóstico de asma. Y los padres tienen que entender, y muchos médicos también tenemos que entender que asma es una enfermedad fundamentalmente inflamatoria. Y por lo tanto, los medicamentos que se utilizan se denominan antiinflamatorios. Y aquí entonces pudiéramos dividir lo disponible con respecto a los medicamentos y la literatura y todo lo que uno revisa para el fácil entendimiento, los dividimos en 2 grandes grupos. Los medicamentos que son como de rescate
los que yo utilizo cuando estoy malito y los medicamentos que yo denomino de control, que son los medicamentos que debo mantener de manera permanente. ¿Qué pasa? ¿Por qué los medicamentos de rescate se han hecho tan populares y tradicionales y se hacen como que mucho más adherentes? Como que a los padres les gusta mucho más utilizar, por ejemplo, salbutamol, porque cuando utilizan salbutamol notan que hay una mejoría muy rápida. Inmediata. Por ejemplo, e inmediata. El bebito respiraba mal, el bebito tenía pitos, el bebito tenía tos. Le pusiste 2 puffs de salbutamol, 4 puffs de salbutamol y a los 15-20 minutos a los papás les pareció que el problema está resuelto. Entonces mantiene de manera casi que continua utilizando salbutamol, 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 cuando lo que debería utilizar es un medicamento controlador para que precisamente no tenga que utilizar salbutamol. Es algo así como tener una infección, una neumonía, por ejemplo, y tú le das el antipirético, el antipirético, el antipirético, y no tratas la enfermedad. O sea, aquí pudiéramos hacer esa analogía. Si nosotros no somos capaces de controlar el proceso inflamatorio, este bebito va a estar requiriendo de manera permanente salbutamol, salbutamol, salbutamol. De ahí entonces la importancia de poder entender que los medicamentos que utilizamos para controlar este problema son los corticoides inhalados, los que vienen justamente en los dispositivos de dosis medida, que en la gran mayoría de los pacientes, independientemente de que sean adultos y niños, deben ser siempre utilizados con un espaciador. La velocidad con que sale el dispositivo, la nube que se genera cuando se actúa con el dispositivo es tan alta que prácticamente todo el medicamento se va a quedar en la garganta y muy poco medicamento va a pasar al pulmón. De allí la importancia de entender que cada vez que utilicemos este grupo de aerosoles, tengamos que hacerlo con un dispositivo que permita disminuir la velocidad y por lo tanto el impacto atrás en la garganta. Cosa sumamente importante, porque a veces llegan a la consulta ya los niñitos un poquito más grandecitos, que ellos mismos dicen, no doctora, ya yo soy un chico mayor y yo lo puedo utilizar directamente aquí en la boca. Entonces, recordarles a los padres cómo deben utilizarlo, qué hacer cuando lo compran nuevo, que el producto está nuevo, y por qué es importante, aunque tenga los 65 que tengo yo o tenga 100, si usted va a utilizar un aerosol, que es el deber ser, en casa, porque en la urgencia es otra cosa, pero cuando está en casa, que utilizamos el aparatico, como dice el doctor, siempre tiene que ser con la mascarilla, el espaciador y luego el aparatico. ¿Cómo es esa técnica? Cuando el niño está en crisis, ya sabemos que vamos a utilizar el salbutamol. ¿Cómo es la técnica para darlo? Antes permíteme aclarar aquí 2 cositas. Inclusive para los adolescentes, pudiera ser una recomendación muy importante. Los medicamentos para el asma no solamente se dispensan en aerosol, es decir, no solamente se dispensan, digamos, en dosis medida, también se pueden utilizar lo que se denominan en polvo seco. Y la ventaja de utilizar, por ejemplo, un polvo seco es que no necesitas un espaciador. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un escolar de 12, 13 años, un adolescente de 15, 16 años, que se sienta incómodo utilizando el aerosol con el espaciador, perfectamente él puede utilizar un dispositivo de polvo seco, que la técnica inhalatoria también la vamos a poder discutir, es totalmente distinta a cuando se utiliza un aerosol de dosis medida con espaciador. Lo importante es ubicar el grupo de edad. Por ejemplo, para los bebitos más pequeños, los bebés menores de 5 años, el espaciador pudiera ser con mascarilla, ¿de acuerdo? En cambio, para los mayores, el espaciador pudiera ser con boquilla. ¿Cómo debe ser la técnica inhalatoria? Y fíjate que de aquí depende el secreto o el éxito, va a depender mucho de la técnica inhalatoria que se utilice. Totalmente. No basta solamente con que tú lo utilices todos los días, porque si yo te pregunto, ¿con qué frecuencia estás utilizando el aerosol? Todos los días. Entonces hay una adherencia importante a la utilización. Pero ¿cuál es la técnica que estás utilizando? Totalmente desastrosa. Entonces, la falta de mejoría del paciente no se debe a que no lo estás utilizando, se debe a que lo estás utilizando de manera incorrecta. Entonces, fíjate, lo primero que deberíamos hacer es quitarle la tapa al aerosol. Deberíamos agitarlo de manera importante. Deberíamos colocarlo en la ranura posterior del espaciador. El espaciador, si es con máscara, debería ser un sello importante entre la boca y la nariz del bebé, y en ese momento se hace una inhalación. Como él no
va a tener una técnica distinta, él va a tener que hacer alrededor de unas 4 o 5 respiraciones y luego lo va a retirar. Entonces, sería quitar la tapa, agitar, colocar en la parte posterior, crear un sello con la boca y la nariz del bebé, hacer una actuación, es decir, hacer una pulverización, hacer un puff. Y el bebé va a respirar unas 4 o 5 veces. Y seguidamente esas 4 o 5 veces, si estás utilizando un corticoide inhalado, siempre es importante darle algo de comer, de beber o enjuagarle la boquita, de manera tal de que el aerosol, sobre todo si es un corticoide, no se quede en la cavidad oral y genere potencialmente infecciones por oportunistas, en este caso, por ejemplo, que aparezca una candidiasis en la boquita. Si la recomendación del médico es colocar 2 inhalaciones, la idea es esperar alrededor de 1 o 2 minutos para hacer una segunda inhalación. Ahora, para los bebitos que son más grandes, que van a utilizar el aerosol de dosis medida, pero ahora con el espaciador en la boca, ya no con la máscara, entonces ya la técnica es un poco más distinta. Como se supone que son bebitos más grandes, la recomendación es que la inhalación la hagan en pie, es decir, la hagan de pie. Hagan una inspiración profunda, boten todo el aire, nuevamente tienen que agitar el aerosol, quitarle la tapa, colocarle atrás y ponerse el espaciador en la boca. En ese momento hace la inhalación y él debe de respirar, debe de inhalar lento y profundo, lento y profundo, lento y profundo, lento y profundo, hasta lo más que pueda, y en ese momento debe de hacer una pausa más o menos de unos 10 segundos, de manera tal de poder permitir que el aerosol se deposite en la vía aérea. Entonces, es una técnica totalmente distinta cuando el bebito va a usar la mascarilla a cuando el bebé va a usar la boquilla. Ahora, si va a usar polvo seco, entonces el polvo seco también tiene, cada dispositivo de polvo seco tiene sus instrucciones distintas. Hay uno que tienes que girar para cargar y él hace un clic de carga, ¿correcto? Independientemente de que tengas que girarlo para el clic de carga o ya vengas precargado, la inhalación en este caso se hace de manera profunda y rápida. Contrario al aerosol de dosis medida, donde yo voy a respirar lento y profundo, aquí voy a hacer una inhalación rápida. Y voy a sostener el aire igualmente durante unos 10 segundos. Entonces las técnicas son absolutamente distintas y repito una vez más, de eso depende de manera muy importante el secreto de poder alcanzar éxito utilizando este tipo de dispositivo. ¿Cuántos puffs se recomiendan? Sabemos que los pacientes, cada uno es individualizado, no solamente en el asma, sino en cualquier enfermedad, sobre todo cuando hablamos de niños. Pero en términos generales, cuando un niño llega tosiendo, que tú lo ocultas, quizás no tenga una retracción, no se le hunden las costillitas, no tiene tampoco no frunce el abdomen, escuchas a lo mejor algún pitito muy leve por allí y tú dices, no, este chico está en una crisis, pero lo podemos sacar ambulatoriamente. ¿Cuántas puff y a partir de qué edad se supone que estos broncodilatadores como el salbutamol hacen efecto en un niño para separar de esas primeras crisis, según la Academia Americana o la Academia Europea, de edad el 1 o los 2 años, para hablar de bronquiolitis o hablar de asma? ¿Cuándo realmente están indicados estos broncodilatadores como el salbutamol? El broncodilatador en esencia estaría indicado ante la presencia de broncoconstricción. Es decir, cuando el bronquio se cierra, yo necesito algo que abra el bronquio. Sería, digamos, el principio básico. ¿En bronquiolitis se puede utilizar broncodilatadores? Sí se puede utilizar porque vas a tener un grupo de bebitos que por su característica pueden ser respondedores al broncodilatador. ¿De acuerdo? Entonces, no es que un bebito con bronquiolitis no se pueda utilizar el broncodilatador. Es decir, que un bebito con bronquiolitis puede usar salbutamol. Entonces, un bebito que haga un episodio de bronquiolitis, ¿yo le puedo colocar un broncodilatador? Sí. Lo importante es que yo evalúo la respuesta del broncodilatador y veo si efectivamente la broncoconstricción, los signos obstructivos, la sibilancia de este bebé mejoran. Si mejoran, lo puedo seguir usando. Ahora, ¿cómo lo tengo que usar? Fíjate que se denominan aerosoles de dosis medida porque ya viene la carga. Por ejemplo, salbutamol es un aerosol de dosis medida que dispensa 100 microgramos cada vez que yo lo aprieto. Pero si yo soy compulsivo en las apretadas,
esos 100 microgramos comienzan a disminuir. Es decir, que la primera probablemente me va a dar los 100. Si yo dentro de la primera hago la segunda, la tercera y la cuarta, es probable que termine dando 50, 70 o 40 microgramos. Es decir, que si yo soy compulsivo apretando el aerosol, no voy a dispensar los 100 microgramos que se debería dispensar. Por lo tanto, la recomendación es coloque un solo puff en cada actuación. Y luego el médico le señalará si usted necesita 2 puffs, 3 puffs o 4 puffs por cada vez que lo necesite. Es decir, la recomendación sería, utilícelo una vez, descanse un minuto, colóquese la segunda inhalación. No haga las 2 inhalaciones, porque sabe que la cantidad de medicamento que va a disponerse va a disminuir en la medida en que usted apriete cada vez más. Y eso también va a depender mucho de la manufactura. Es decir, que cuando se compran aerosoles de alguna manera de calidad, y las madres han observado esto. Tú pones 5 aerosoles juntos y cada uno de estos aerosoles genera una nube distinta, porque la calidad del dispositivo también es muy importante. Entonces, la recomendación es, ponga un puff, descanse 1 o 2 minutos, ponga un segundo puff, descanse 1 o 2 minutos y usted ve si la recomendación de su médico son póngase 2, póngase 3 o póngase 4. De hecho, en el manejo domiciliario está el plan de actuación para que las madres y los padres que tienen niños con asma estén atentos justamente para no tener que acudir a las salas de urgencia, y cuando lo hagan es porque efectivamente han agotado todos los recursos domiciliarios y por lo tanto es una crisis de una considerable severidad. Entonces a los padres se les instruye en su hogar cómo deben de actuar ante la menor probabilidad de que este bebé esté teniendo una exacerbación. Que es importante recalcarles que cuando acudan a la urgencia lleven consigo la mascarilla, el espaciador, el aerosol, y cada vez que usted se traslade a cualquier lugar, pues también lo puede llevar. Y aquellos niños que tienen crisis recurrentes, que indican que no está siendo bien controlado o que están pasando por un episodio agudo, pues también en las guarderías y en las escuelas deberían tener estos dispositivos a la mano para poder ser administrados. Cosa que educamos al paciente, a los padres y a los cuidadores cuando los niños son un poco más grandes y ellos mismos aprenden a utilizar estos dispositivos, recordándoles que si es nuevo debe dar un puff al aire y siempre antes de cada presión debe agitar el producto. Mira, es como, fíjate, es la equivalencia al paciente diabético. Nosotros deberíamos instruir a nuestros pacientes asmáticos a que cada vez que van a la consulta deben de llevar su aerosol y deben de llevar su espaciador para que delante de nosotros ejecuten la técnica y nosotros poder certificar que efectivamente la técnica es la correcta. Esto sucede lo mismo con los pacientes diabéticos. Llevan su cargadita de insulina, llevan su medidor de glucosa, de manera tal de poder certificar que efectivamente lo están haciendo de forma correcta. Con el paciente asmático debería suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo repito esto, de alguna manera corrijo los errores que normalmente se pueden presentar. Desde la no agitación, desde no quitarle el cobertor al aerosol, desde no usarlo de la manera correcta con el espaciador. Y fíjate, los espaciadores también son muy importantes, que los padres entiendan los cuidados propios del espaciador. Los espaciadores, sobre todo los que son de plástico, no deberían ser sino simplemente enjuagados. ¿Qué significa? Que en agüita con detergente usted mete y saca, mete y saca, mete y saca, coloca el chorrito de agua y lo lava. No debería frotarlo, porque si usted para secarlo comienza a frotarlo, entonces se genera energía eléctrica. Y esta energía eléctrica va a capturar a las partículas de aerosol y va a hacer que el aerosol se pegue a las paredes de la aerocámara y no se desplace. Eso se llama carga electroestática. Entonces, para no generar carga electrostática, los padres no deberían frotar su aerosol, su espaciador al momento del cuidado. Simplemente enjuagarlos, lavarlos y dejarlos que se escurran. Acordando que hicimos un en vivo también, tuvimos una conversación con una doctora pediatra, neumólogo pediatra, venezolana también, que está radicada en Washington y que está como jefe del servicio de neumología y de fibrosis quística de recién nacidos de muy bajo peso
en el Children's National Hospital de Washington y es profesora también universitaria. Y con ella hicimos, que también lo pueden buscar en el canal @de piel a piel, en el canal de YouTube, cuidados de enfermedades pediátricas respiratorias agudas, y ella hacía énfasis primero en que no importaba la edad, debía siempre ser con espaciador, como tú muy bien lo has explicado, y que muchas veces se llevaba la sorpresa que cuando le decía a los padres que debían acudir a la consulta con el equipo, encontraba unos que estaban pegados con cinta adhesiva, otros estaban destruidos, otros estaban rotos, y de esa manera, pues claro, las madres hacen el esfuerzo, se comprometen, como dices tú, tienen el apego, le están dando el medicamento al bebé, pero realmente el medicamento no está ejerciendo la acción, porque lejos de producirse ese chorro para que pase al bronquiolo, allá abajo donde tiene que llegar, pues se queda en las paredes o simplemente se sale por aquí. Y acotarles también que no solamente le den de beber, sino que laven la cara, porque se provoca o se produce o tienen mayor predisposición a presentar la dermatitis perioral, que les recuerdo que no es solamente alrededor de la boca, sino también perinasal y a veces periocular, de muy difícil tratamiento, y uno de los motivos o de los factores predisponentes es la utilización de los corticoides. Ahora, ¿tienen los padres que tener temor a utilizar corticoides inhalados en sus hijos? No, no. La seguridad de utilizar corticoides inhalados en un niño es absolutamente alta, muy alta. El problema está que cuando uno habla de esteroides o corticoides, inmediatamente la gente lo asocia con los anabólicos, es decir, con lo que la gente se inyecta, por ejemplo, para crecer músculo. Y lo que estamos utilizando no tiene nada que ver con ese tipo de medicamentos. Y luego, cuando un padre o un médico coloca en una balanza entre seguir asistiendo a ese niño de manera recurrente que esté perdiendo capacidad pulmonar, entre ese problema y el problema de utilizar un corticoide inhalado, pues el corticoide inhalado no le va a generar ningún problema. Por lo tanto, cuando nosotros indicamos un corticoide inhalado, es porque se ha hecho un juicio racional en cuanto a riesgos y beneficios para poderlo justificar. Y los corticoides, fluticasona, budesonida, mometasona, son los medicamentos que deberíamos utilizar con frecuencia. No tanto así los corticoides cuando son los sistémicos, cuando son los que se toman, que eso es lo que los padres y los médicos no deberíamos permitir, porque cada ciclo de corticoides sistémicos, eso sí van a tener compromisos en el bebé, eso sí. Me encanta que hayas tocado ese punto con mayor énfasis, porque a las madres les encanta llegar aquí y te dicen, doctora, pero deme las gotitas, o lo llevo a la urgencia y se lo dan, y entonces como se lo dan por 3 a 5 días, ven que el paciente se recupera y ya está, y se olvidan de algo que yo les explico, que está muy bien explicado en el vídeo de dermatitis atópica, porque hay un símil en el fenómeno del iceberg. Cuando tienen la tos, tienen la sibilancia o tienen en la placa de eczema el enrojecimiento aquí, y tú se lo eliminas dándole el corticoide en la medicación que estés utilizando, y en este caso el corticoide a lo mejor inhalado a altas dosis, o el que damos por vía oral generalmente, a menos que el muchacho esté en una crisis demasiado comprometida a la vida, que es la única forma de darlo parenteral, pero si no es tomado en la urgencia, entonces eliminamos esto. En 4 o 5 días usted ve que el niño ya no tose o que ya no tiene la placa de la dermatitis atópica. Pero en la inflamación subclínica, esa que usted no ve, está todavía aquí abajo, con ese fenómeno de iceberg o iceberg aquí en España, que no me gusta decir así, pero bueno, está aquí abajo. Y entonces, si usted suspende la medicación, que es lo que le rogamos, y por eso invitamos a Elías Casise como experta para que nos ayude a que ustedes lo comprendan, si usted elimina la medicación, rápidamente, a los 15 días, a las 2 semanas, pilló otro virus y enseguida está o se expuso al medio ambiente con los pólenes o al humo del tabaco o el humo de los incendios X, y entonces rápidamente un bronquio que no había terminado de adelgazarse, sino que está engrosada la pared, rápidamente hace el broncoespasmo. Ahora, esta inflamación y este broncoespasmo recurrente no tiene importancia. Por supuesto que sí, porque en la medida en que se suceden estos eventos, en esa misma medida, fíjate,
Todos nosotros que ya somos más allá de los 60 años tenemos pérdida de las funciones fisiológicas. Eso es una cosa ojo, por nosotros dos, eso, porque aquí hay gente es, joven es, es, es escuchándonos. una cosa inevitable, es una cosa inevitable. Por lo tanto, la función pulmonar en la medida en que se avanza en la edad se va perdiendo. ¿Qué está demostrado? Que los pacientes con asma pierden función pulmonar de manera mucho más rápida que las personas normales. Si eso tú le sumas, por ejemplo, que es asmático fumador, la pérdida de la función pulmonar va a ser terriblemente peor. Por lo tanto, si bien es cierto que el corticoide no va a modificar mucho la evolución de la enfermedad en el tiempo, por lo menos no podemos perder función pulmonar. Es decir, que mi garantía es que este niño, yo se lo presente al médico de adulto, al internista, en la mejor de las condiciones respiratorias y no lo entregue con una pérdida de la función pulmonar de manera importante. Por eso los padres, insisto, cuando se coloca en una balanza riesgo y beneficio, los beneficios de utilizar un corticoide inhalado son terriblemente altos. Es decir, que no deberíamos tener miedo. Mira, si te hago una analogía con respecto a dosis, un bebito de 10 kilos, por ejemplo, debería utilizar alrededor de 10 miligramos de prednisona al día. 10 miligramos de un aerosol, por ejemplo, si ponemos fluticasona, que tiene 50 por cada vez que yo lo aprieto, tengo que darle alrededor de unas 200 veces la fluticasona para poder alcanzar los 10 gramos que le iba a dar los 10 miligramos que le iba a dar de prednisona. Fíjate tú la gran diferencia. Y esta es una cosa muy importante. Las dosis que utilizamos de corticoides inhalado son terriblemente bajas. Y la gran mayoría de los bebés se controlan con dosis que son extremadamente bajas. Por lo tanto, la afectación del crecimiento, el impacto en el sistema inmunológico, el impacto en las hormonas no se va a presentar. Y eso que la mamá nos dice, desde que le pusieron ese corticoide está aumentando de peso. Eso tampoco es cierto. Habría que ver cuál es la razón por la cual este niño está ganando peso. Porque Mira, a lo mejor no está tan estresado. Bueno, lo que te iba a decir, probablemente está ganando peso porque ahora duerme mejor, ahora tiene una mejor calidad de vida, ahora tiene una capacidad cognitiva y cognoscitiva mucho mejor, entonces ahora se siente como más integrado a la vida y ahora está ganando peso, pero porque tiene una mejor calidad de vida y no necesariamente porque es culpa de los medicamentos que estamos utilizando. Otra cosa muy importante, y sobre todo yo la veo aquí en la consulta de pediatría de atención primaria, en la pediatría ambulatoria, son las madres que llegan pidiéndote una receta porque las compañías aseguradoras pues les prestan 2 semanas, lo que tú le prescribas en la receta, los aparatos de nebulización. Y muchas pasan de mí, como digo yo, se van al médico de la puerta de enfrente, van con el otro pediatra, porque yo les explico que el deber ser, no porque sea Miriam Raquel González Oviedo, la pediatra que lo está viendo, que se lo está diciendo, sino porque las guías así lo expresan, tanto a nivel europeo como a nivel americano, que son inhaladores, pero a las madres les encanta una agüita, les encanta un nebulizador, como tú hablabas en el foro chat que hicimos con los pediatras de venezolanos la semana pasada, y entonces les encanta el del aparatico y les gusta poner a nebulizar. También utilizan equipos dentro de la habitación que muchas de ellas en su vida lo han limpiado, le han hecho mantenimiento. Otras veces entonces echan el eucaliptus, el Big Vaporú, el aceite de lavanda, el aceite de eucaliptus y una cantidad de tradiciones que han ido heredando que lejos de mejorar la capacidad pulmonar y ventilatoria y contribuir a la mejoría del niño, empeoran, pero cuesta mucho luchar con eso. Igual claro. Aquí utilizan mucho la cebolla, que bueno, la cebolla no pasa nada, pues pon tu cebolla ahí a un lado que mal no le va a hacer, pues no es otra cosa, pero a mí me preocupa mucho ese nebulizar cosas en un aire ambiente y sobre todo en espacios cerrados y en la tradición que se mantiene. Este es un concepto, claro, esto es un concepto, nosotros acá no usamos nebulizadores. No hay Nuestra forma audiencia de que los no padres, tienen... por eso yo siempre invito a personas como tú, que son expertos en la materia, para ver si escuchan a un neumólogo infantil
que se los pueda explicar mejor y entonces como que vayan un poquitín más confiadas, porque yo las entiendo, si salen de mí y se van al médico de al lado o vienen con el médico que los va a ver en la tarde, si yo estoy en la mañana, o a la inversa, y les dice, no, mira, aquí está, cómprale esto, échale una gotita, Claro. ponle ahí a nebulizar. Entonces, ¿a quién le creen las mamás? Por Claro, favor. fíjate, aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, educar al médico, ¿correcto? Y el médico tiene que entender y saber que todas las revisiones que se han podido hacer, todos los estudios, donde usted se quiera parar, en cualquier rincón del mundo que usted se quiera parar, la conclusión va a ser la misma. Cuando se compara utilizar un nebulizador y se compara utilizar un aerosol de dosis medida con aerocámara, la aerocámara con el aerosol le lleva muchísima ventaja a utilizar el nebulizador. Por eso es que prácticamente casi que ninguna urgencia, y me atrevo a decir que ninguna guía, inclusive la guía española para atención de pacientes asmáticos, coloca como prioridad es utilizar aerosoles de dosis medida y no nebulizadores, porque entendemos que utilizar aerosoles de dosis medida, las bombitas, son mucho más efectivas que utilizar los aerosoles. Utilizar un nebulizador significa mucha técnica. Primero, gasto de energía, consumo de medicamentos que duplica el aerosol, y el tiempo que va a utilizar. Si usted va a nebulizar a un paciente, va a tardar alrededor de unos 15 minutos para poder hacer la nebulización completa. En esos 15 minutos usted le ha podido dar asistencia probablemente a 50 pacientes utilizando un aerosol de dosis medida. Entonces, fíjense ustedes la gran ventaja de utilizar un aerosol de dosis medida, una bombita, en la sala de urgencia que utilizar un nebulizador. Es decir, mientras este paciente asmático está esperando la fila que se desocupe un nebulizador, en la otra fila le han dado asistencia a 15 con el espaciador y dosis medida. Entonces, tenemos que entender que todos los estudios permiten señalar que no hay ventaja de utilizar un nebulizador cuando se compara con un aerosol de dosis medida y aerocámara. Por lo tanto, no debería ser utilizado. Y aquellos padres que lo utilizan, pudiera ser más por un concepto de seguridad. Es decir, yo me siento más seguro, yo me siento más conforme, yo me siento más a gusto. Pero desde el punto de vista de la ciencia y el racional, están totalmente equivocados, tanto los familiares como los médicos que pretenden y creen que utilizar un nebulizador es la estrategia correcta. En cuanto al Big Vaporub, en cuanto a los olores, el eucaliptus. Hay cosas que son irritantes para las vías aéreas. Es decir, que esa propaganda que nos pone que échale el Vivaporub aquí en el pechito y el bebé durmió feliz y contento, no es del todo cierta. No es del todo cierta. Entonces, ahora, cuando los padres, y uno pudiera utilizar, y sobre todo las abuelas, uno la pudiera utilizar como aliadas para poder establecer y poder entrar en concordancia con la técnica. Es decir, si le quieres colocar cebolla, yo no vería ningún problema que le coloques la cebolla, porque no vamos a hacer verdaderamente ningún daño. El problema es cuando comienzas a utilizar jarabes y brebajes e infusiones que pudieran terminar intoxicando al bebé, pudiera terminando peor. El remedio fue peor que la enfermedad. Entonces, mi recomendación es que no utilicemos nada de esto. Luego, la ciencia ha sido muy clara. Usted cuenta en el asma con un arsenal terapéutico, usted cuenta con medicamentos que son de elevada seguridad y que son de alta eficacia. Por lo tanto, no tendría ninguna necesidad de inventar ninguna otra cosa distinta, a no ser apegarse al tratamiento que su médico le está prescribiendo. ¿Qué recomendaciones para aquellos padres que lamentablemente viven, y sobre todo eso se ve mucho en Chile, no tienen los sistemas de calefacción que a lo mejor se utilizan en otros países y que necesitan la chimenea, necesitan otro tipo de medios que contaminan? ¿Cómo hacer en esos casos? Claro, fíjate, nosotros justamente estamos entrando en nuestro otoño, y en nuestro otoño hacia el invierno significan factores de riesgo para exacerbar nuestros problemas respiratorios, sobre todo en la población menor de 5 años. Razones porque los virus se multiplican con más frecuencia, el ambiente se contamina con más frecuencia, el ambiente intradomiciliario se contamina con más frecuencia. El frío significa un factor de riesgo para el sistema inmunológico y sobre todo lo que tiene que ver con la actividad ciliar respiratoria. El frío de alguna manera paraliza el sistema de defensa respiratorio y hace que
las enfermedades, los aeroalergenos, los contaminantes pueden ingresar directamente al pulmón y no poder ser filtrados. Entonces, hay cosas para entender de que estas son situaciones de alto riesgo. Fíjate que nosotros recomendamos que si la calefacción tiene que ser con combustión, lamentablemente pues tiene que tomar algunas previsiones. Y dentro de las previsiones sería ventilar. Fíjate que nosotros acá, adicionalmente a lo que significa los factores de riesgo inherentes a las infecciones respiratorias, tenemos las intoxicaciones por monóxido. Es decir, aquí ahora tenemos complicaciones muy serias como consecuencia de las calefacciones que no funcionan de manera adecuada y nuestros niños terminan hospitalizados por intoxicación con monóxido. En más de una oportunidad hemos tenido que asistir, por ejemplo, que el calefón se apagó, la llamita dejó de funcionar y el gas continuó saliendo. Sí. Entonces tienes un bebito que en ese sentido se fue intoxicado. Entonces, la primera recomendación es, si su médico le ha sugerido el diagnóstico de asma, es porque ha partido de un racional. Por lo tanto, entendamos que el asma es una enfermedad que existe y que no tiene edades y que tiene una característica que el médico tiene que ser capaz de identificar y que los padres tienen que ser capaces de aceptar. En segundo lugar, tenemos medicamentos que son terriblemente importantes y que son terriblemente buenos para tratar al paciente con asma y que de alguna manera el éxito del tratamiento depende de dos cosas muy importantes. Que usted lo acepte y lo use y que usted lo acepte y lo use de manera correcta. Y luego, existen factores modificables que usted tiene que entender y que si usted no es capaz de modificarlo, este bebito de manera recurrente va a seguir con problemas independientemente de que usted esté colocando los medicamentos. Me refiero, por ejemplo, a la obesidad, me refiero, por ejemplo, a la exposición tabáquica, me refiero, por ejemplo, a la exposición de aeroalergenos intradomiciliarios, por ejemplo, perros, gatos, alfombra, polen, polvo, etc. Por lo tanto, cambiar nuestros factores modificables y cumplir el tratamiento, yo pienso que serían las dos medidas importantes como para que la enfermedad causada por el asma o el impacto que causa la enfermedad por el asma sea minimizado de manera muy importante. Excelente. Yo quiero acotar que el asma, igual que muchas enfermedades, no tiene cura y no se asombren por eso. Puede ser que usted no lo exprese si usted controla el ambiente, que es lo que llamamos la epigenética, cosa que acaba de decirle el doctor, y su niño de repente no expresó más, o usted, un adulto con asma, no expresó más la enfermedad. Pero es muy importante, y se lo digo yo a los padres cuando llegan a la consulta, llegan porque mire que tiene tos y echan un cuento y después de 5 minutos, cuando tú lo interrogas porque algo, sabes, necesitas conocer de los antecedentes, le preguntas bronquiolitis, ha usado aerosoles, bueno, sí, los utilizó hasta hace unos 3 meses. Lo primero que tú tienes que hacer, si tu niño ha sido dependiente, ha sido diagnosticado de asma, ha incluso tenido ingreso, usted llegue a la consulta del médico, sea conocido por usted o sea un desconocido, y usted tiene que decir, mire, se llama Pedro Pérez González y tiene antecedentes de haber utilizado broncodilatadores o de estarlos utilizando en este momento. Igual si va a una intervención quirúrgica, sea de cualquier índole, por cualquier motivo, incluso cosmética. Mira, que me voy a poner aquí, que me voy a quitar allá. Usted tiene que decir, mire, cuando yo era pequeño, mi madre me decía que yo utilizaba los aerosoles. ¿Por qué? Claro. Porque en ese momento que usted va a ser sometido a unos gases anestésicos en muy buena lid, usted muy emocionado o emocionada, el pulmoncito suyo puede responder de forma exagerada y entonces hacer un broncoespasmo y tener un accidente anestésico solamente por el hecho de usted no haberse identificado con nombre, apellido y antecedentes. ¿Sí o no, Mira, doctor? Y claro, y uno pudiera, fíjate, como nos acercamos ya casi a la finalización, uno también pudiera hacer algunas recomendaciones a los médicos. El médico pudiera tener dentro de su historia clínica unas 4 o 5 preguntas que son claves para poder dar con el problema. Y estas preguntas, fundamentalmente, las madres son las que las refieren. Fíjate, si el médico le pregunta, ¿tose su niño de noche? Su niño cuando corre, cuando se agita, le da tos. Su niño cuando vienen los periodos de invierno se enferma con más frecuencia.
Su niño, por ejemplo, cuando utiliza un aerosol y se lo pone, se mejora. Entonces, hay cosas que el médico puede preguntar y luego remata el médico sabiendo que el padre es asmático, la madre es alérgica y que el niño es rinitis alérgica. Entonces, el médico ya está absolutamente claro con el diagnóstico del asma. Estoy agradecida de que nos hayas acompañado, hayas aclarado dudas a nuestros padres, cuidadores, colegas, estudiantes de medicina. Y no me queda más que decirles un abrazo y que Dios los bendiga. Esperamos que se suscriban al canal y que nos sigan en nuestras redes. Un abrazo. Muy amable. Días. Muy amable. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Chao. Adiós.